our subject this morning is the light of Y nuestro Christ. tema esta mañana es la luz de Cristo. Dios mediante, espero comenzar algunos estudios al respecto de este Evangelio de Juan. Tenemos aquí palabras que son muy simples y aún así son muy espirituales, son profundas, son muy sustanciales en su contenido. Aquí, en estos primeros 14 versículos, si tenemos tiempo, quisiera expandir de forma simple esta mañana el tema. Y aquí tenemos un prólogo maravilloso al Evangelio de Juan. Es como un prólogo, una parte inicial, como por ejemplo la parte inicial de una épora o una composición musical, la cual muestra algo de la melodía y como que introduce cómo será la melodía que se desarrollarán más en la obra principal. Y eso es lo que vemos aquí en estos versículos iniciales. La música de todo el Evangelio está aquí, es introducida. Aquí tenemos una introducción maravillosa. Juan, el apóstol, nos la da. Juan, el cual es uno de los discípulos, de los 3 discípulos más cercanos a Cristo, el discípulo que nunca menciona su nombre. Este Evangelio de Juan claramente es el último de los evangelios. Presupone que tenemos familiaridad con el Evangelio de Cristo, que conocemos al respecto de Mateo, Marcos y Lucas. No repite ninguna de las cosas que se presentan en los otros evangelios, pero habla como si ya conociésemos al respecto de ellos, porque Juan es inspirado a escribir su evangelio con mucho análisis, probando que Jesús era el Cristo, mostrando las profundidades del evangelio, de este mensaje, y mostrando lo que verdaderamente es la unión con Cristo. Él claramente es un testigo ocular, a pesar de que hay muchas cosas que no se mencionan en este evangelio, o más bien al revés. El evangelio de Juan nos dice incluso el tiempo en el que ciertos incidentes pasaron, y claramente lo escribió el apóstol Juan. Claramente él fue testigo ocular. Pero no quiero introducir este tema de forma técnica, quiero ir directamente a este evangelio maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está lleno de doctrinas vitales que nos muestra conceptos sorprendentes de la fe, lo cual justamente es lo que necesitamos para que podamos darnos cuenta de nuestros privilegios en Cristo, para que podamos ser levantados casi hasta los cielos. Y yo quisiera entonces analizar estos primeros 14 versículos de forma simple, mostrando cómo este es un prefacio, una introducción a los grandes temas del Evangelio. Primero que nada, en el primer versículo se nos introduce a Cristo como la palabra. En el principio era el verbo o la palabra. Claramente el principio aquí hace referencia a la creación. Pero lo que el apóstol Juan nos está diciendo es que Cristo, desde luego, ya estaba ahí, en el principio. En el principio era el verbo, y de hecho Juan nos dice que a través de Cristo se hizo la creación. Esta es la forma en que él nos dice al respecto de la preexistencia de Cristo, quien es Dios, quien de forma eterna siempre fue Dios. En el principio era el verbo o la palabra. Y este término, ustedes tal vez ya lo saben, que siempre se nos intenta a convencer a utilizar la palabra como habla, pero los traductores en español utilizaron verbo, la traducción inglesa dice palabra, pero Calvino decía que dijéramos el habla. Y tiene un buen punto, porque Cristo, la segunda persona de la Trinidad, igual al Padre, igualmente divino, quien comparte todos los atributos de Dios, Él fue aquel miembro de la deidad que reveló, que se comunica en términos claros. En el principio era el verbo o la palabra o el habla.
Siempre fue así, que Cristo iba a ser quien revelaría a la deidad, el que revelaría todas las cosas, el supremo autor de la palabra de Dios y aquel que de forma personal revelaría a Dios cuando Él vino al mundo. Pero Él ya estaba ahí en el principio, Él estaba allí antes de la creación, Él siempre estuvo allí. En el principio era el verbo o la palabra y el verbo era con Dios. Y podríamos decir esto, que estaba cara a cara con Dios, estaba con Dios. Y esto habla de la cercanía, la intimidad, la cercanía entre el Padre y el Hijo, y desde luego también el Espíritu Santo, porque hay una esencia divina, hay un solo Dios, y las tres personas misteriosas de la deidad comparten la identidad más cercana y comunión en todo sentido. En el principio era el Verbo, es decir, Cristo, y el Verbo era con Dios, completamente de acuerdo con el Padre. Y el verbo era Dios. Entonces hay mucha repetición aquí en Juan, si tú quieres. Y son repeticiones importantes y frecuentemente lo vemos en estos versículos. Muchas veces dice las cosas dos veces para enfatizarlas y para que sea claro, para mostrarnos la importancia de que entendamos esto de forma literal. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. No podía hacerse dicho más claramente, no se puede decir esto de forma más clara. Y versículo 2, viene aquí la repetición, este era en el principio con Dios, el Padre y el Hijo, y claro, el Espíritu Santo, el cual no se menciona en particular aquí. Así que comenzamos con Cristo como la palabra, el verbo. Y después inmediatamente vamos a Cristo como creador, versículo 3. Y aquí vemos la parte inicial, el prólogo. Entonces estamos avanzando rápidamente a través de los términos que se desarrollan en el término. Todas las cosas fueron hechas por Él. Y ustedes después verán la repetición donde dice que y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es una amplificación, pero es una forma de repetición. Todo fue creado por Él, por Cristo. Entre los miembros de la deidad, claro, un Dios, un Dios que determina crear, pero Cristo es el agente, el medio para la creación. Él es aquel que realiza toda la creación y podríamos ver Colosenses capítulo 1 brevemente, versículo 15, donde dice así, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ángeles, hombres, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él sostiene todas las cosas. Así que Cristo es el creador. Y eso es enfatizado no solamente por el apóstol Pablo allí, sino que también en la carta a los Hebreos, capítulo 1. Escuchen estas maravillosas palabras. Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y podríamos leer el versículo 10 también, donde dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Y voy de vuelta a Juan capítulo 1, versículo 3, donde dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y esto iba a ser muy importante, donde dice aquí en el principio, porque muy pronto leeremos al respecto de cómo Él se hizo hombre, cómo Él se inclinó de tal forma,
tanto se humilló a sí mismo en un amor y condescendencia sorprendentes que vino a este mundo y se hizo un cuerpo humano para él y para ser humillado representándonos. Y él así sufrir y morir por pecadores. Y antes de llegar a ese punto, tenemos que leer estas cosas, todas las cosas por él fueron hechas. No hay nada que exista que no hubiera sido hecho por su poder y por medio de él. O él mismo más bien. ¿Y cómo podemos dudar de él, amigos, si somos cristianos, si somos salvos por la gracia de Dios? ¿Cómo podemos temer? ¿Cómo podemos desmayar? ¿Cómo podemos echarnos para atrás ante las circunstancias que pueden sobrecogernos cuando nuestro Salvador y nuestro Señor es aquel que hizo todas las cosas? Versículo 4. Este maravilloso versículo después de Cristo, la fuente de vida y luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La fuente de toda vida, toda forma de vida. Vida animal, y la vida animal no es lo que se tiene en mente aquí. Específicamente se está hablando de la vida de los hombres. Está claro en el versículo. La vida humana consciente. Él es la fuente de esto. Desde lo más bajo hasta lo más alto. La vida del alma y la conciencia. Y la concienciación de las cosas. Y la vida espiritual, si tú la tienes, si Dios te la ha dado, es que eso viene de Cristo. La vida eterna. La luz de los hombres primero que nada, es decir, de Cristo viene lo que es distintivo en el ser humano, el poder de la razón, el raciocinio. Esto viene de Cristo. Él creó todo. Él no se lo dio a los animales, sino que se lo dio a los seres humanos, a nosotros. Y aparte de ello, instintos espirituales también, que les son dados a todo hombre. Ese instinto interno de que somos seres creados y de que hay un Dios en lo alto. Ese instinto interno de que hay luz más allá de la tumba, vida eterna. Estos instintos curiosos que en nuestra necedad nosotros de hecho deseamos suprimir y deseamos esconderlos si podemos. Pero esos instintos Dios nos lo dio, Cristo nos lo dio. Como destellos de luz en nuestras almas en tinieblas y después si hay una obra de gracia en nuestros corazones, entonces hay vida espiritual y luz. Él es el autor de todo. Versículo 4. En él estaba la vida. Es inherente la vida en él. Él es la fuente de la vida. Toda vida viene a través de él. Él es el canal de la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Pero, ¿cuál luz tienen los hombres? Bueno, pues con toda certeza el poder del raciocinio. Con toda certeza instintos de que ahí hay un Dios. Y todo eso, Cristo lo da. Versículo 5 nos introduce a la caída. La caída del ser humano no se menciona de forma específica, pero el resultado de consecuencias y efectos están aquí. La luz en las tinieblas resplandece. Aquí ya se da por supuesto que las tinieblas han entrado al mundo y el pecado es lo que oscurece el ser de Dios. Deseamos ahora deshacernos de Dios. Se introdujo el politeísmo desde el mismísimo casi principio, comienzo, porque las personas comenzaron casi inmediatamente a creer de forma supersticiosa en muchos dioses, dioses insensatos e inadecuados, en vez de creer en lo que era obvio, un verdadero Dios, creador, diseñador sobre todas las cosas. Las tinieblas vinieron y la rebelión humana y la ignorancia de Dios. Sin embargo, la luz brilla incluso en las tinieblas y podemos verlo desde el principio de la historia humana. Había personas que conocían a Dios y caminaban con Él. Y también la gran tradición que comenzó de forma oral, si tú quieres, tal vez en el principio, desde nuestros primeros padres, a través de los patriarcas, antes de la inundación y después, las historias de la gracia, y leemos al respecto de esto en el libro de Génesis,
Y todo esto le fue dado a Moisés, y él fue inspirado a escribir la historia de la raza humana, pero podemos ver cómo Dios obra en corazones, y también la luz vemos cómo brilla, y las personas son salvas, traídas al reino, se quita la rebelión de los corazones, llegamos a Abraham, que fue llamado a salir de la idolatría, fue llamado por Dios para ir en una jornada, en un viaje, seguir a Dios. Hay luz, incluso en las tinieblas. La luz brilla, resplandece. En él estaba la luz y la luz era la luz de los hombres. Y versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, o no la comprendieron, no la recibieron, no la entiende, no la comprende, no se apropia de ella, no ve la luz de que es un Dios de misericordia, no escucha en los mensajeros que Dios ha enviado. Y entonces dice, las tinieblas no prevalecieron o no la comprendieron. Así que hoy, ¿cuántos predicadores que publican Biblias, que proclaman Biblias en televisión y el radio? Y en el mundo occidental, todo mundo tiene cierta conciencia de la Biblia. Y aún así, cuántas tinieblas y grandes personas, gente famosa y líderes nacionales, personas que tienen gran educación e influencia, no entienden, no comprenden, no entienden los puntos fundamentales de la caída del hombre, de la santidad de Dios, de la gloria de Cristo y su venida, y lo que Él hizo y para qué vino. Y estas cosas pueden enseñarse, tal vez fue así, y de hecho fue así con todos nosotros hasta que Dios nos convirtió, hasta que Dios obró en nuestras vidas y nos dio luz, y hasta ese momento no entendemos. Es sorprendente la ignorancia de personas grandes e inteligentes, puesto que no tienen la gracia de Dios. Esto es debido a las tinieblas. Las tinieblas, dice, no la comprendieron, no comprendieron esta luz. En la Reina Valera del 60 dice prevalecieron, pero una mejor traducción es comprendieron. Ya sea que es una persona en un palacio o en un edificio con jefes de Estado, dice, las tinieblas no comprenden a Dios y al Evangelio y el camino a la salvación. Versículo 5. Y después versículo 6. El heraldo de Cristo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Cuán cuidadosa es la palabra inspirada. Hubo un hombre. Cómo esto da un gran contraste con los versículos iniciales, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ahora vamos al versículo 6 y cambiamos. Dice, hubo un hombre, solamente un hombre, Juan el Bautista, enviado de Dios. Él no vino porque él se hubiese enviado solo. Él es muy diferente a Cristo. Él fue enviado, señalado. Solamente un hombre. Su nombre era Juan, lo cual significa Dios es misericordioso. Qué nombre tan maravilloso, tan apropiado. Se le dio ese nombre a él por un ángel. Dios es misericordioso, porque Él sería el precursor, el mensajero de aquel que está lleno de gracia y verdad. Versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Malaquías 3:1, la gran profecía de un mensajero antes de que viniera el Mesías. Ese era Juan el Bautista. Este mismo vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, es decir, a través de Juan creyeran en Cristo. Ese es el significado del original, que todos los hombres, todas las personas, es decir, en su generación, claro, en su país, entre los judíos, a través de él creyesen en Cristo. Claro que no quisieron creer. Juan fue grande, no subestimemos a Juan el Bautista. Leemos los evangelios y muchas multitudes venían a escucharle. Muchas personas fueron bautizadas por él. Y se suponía que decían en sus bautizos que ellos recibirían al Mesías.
Y Juan les predicaba, él era el precursor, el Mesías venía inmediatamente. Él era famoso, todo el mundo le había escuchado, conocían al respecto de él. De hecho, él era tan popular y en la cúspide de su influencia que incluso los escribas y los fariseos y los líderes de los judíos de Jerusalén tuvieron que salir y mostrarle respeto a él. Sorprendente de verdad, toda la población de ese lugar conocían, sabían que el Mesías estaba a punto de venir y de hecho ya había llegado. Lo sabían a partir de la predicación de Juan. Y entonces, ¿por qué estaban tan ciegos a este hecho, tan en contra de Cristo? Cuando Él apareció entre ellos inmediatamente con grandes milagros. Todos ellos veían y se sorprendían por el sonido de Juan. Todos conocían del Mesías, todos sabían que el Mesías estaba ahí, pero no podían verdaderamente entender, no querían al Mesías, no vieron la consecuencia lógica. Entonces no subestimen la influencia de Juan el Bautista. Todos los judíos sabían que Cristo, el Mesías, había llegado, pero no quisieron escuchar. Versículo 8, ¿no era él la luz? Un poco de repetición. El autor inspirado repite el punto, de modo que veamos esto claramente. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y después versículo 9, aquella luz verdadera, esa luz genuina, esa luz auténtica, claro, el único que no es solamente luz en sí mismo, sino que comunica, transmite luz y entendimiento y conocimiento. Aquella luz verdadera, la luz verdadera en el sentido de los tipos y las sombras. Durante años los judíos tuvieron la ley ceremonial, con todas sus ilustraciones, sus gráficos, sus tipos, sus sombras. Solamente eran estas cosas representaciones del gran sacrificio que un día vendría, de la gran obra que un día se haría. El Mesías haría esa obra, sin embargo, ahora, ¿no ves? El Mesías ya había venido él mismo, ya no se necesitaban tipos y señales, sino teníamos ahí la luz verdadera, el cumplimiento de todos los tipos y sombras. Eso es lo que el apóstol Juan está queriendo decir aquí. Aquella luz verdadera. Ahora el verdadero Mesías que las ceremonias representaban o mostraban, por así decirlo, en cierta forma. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. Todo hombre y mujer son iluminados por Cristo en el sentido de que tienen raciocinio, el poder de la razón e instintos por Dios, instintos por la eternidad, conciencia que opera. Cada uno tiene toda esa luz especial. Claro que no los animales no tienen esto, y nosotros oramos pidiendo que más y más tenga luz salvífica, patriz de Cristo el Creador, luz espiritual, vida eterna, luz eterna también. Versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La tragedia. Comenzamos con Dios y vemos la creación y llegamos al versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La tragedia del ser humano. Versículo 11, incluso se pone peor el asunto, esta situación. A los suyos vino, a los judíos. Hay que casi imaginar a alguien allí al aire libre en el frío con sus ojos en el suelo congelándose. Y entonces llegas a tu casa, tu propia casa, y allí está tu familia y tendrías que recibir una sonrisa de parte de ellos, una bienvenida, calidez, porque ese es tu hogar, ese es tu pueblo, esa es la familia que te conoce, muy bien te conoce. Y todo el mundo es frío para contigo, te ignora, te rechaza. Eso no puede pasar, desde luego, pero eso es lo que estamos viendo aquí. Dice, estaba en el mundo, este mundo frío en contra de él.
el cual no le recibió, no quería conocerle. Así que vino a la nación a quien él había preparado para que le esperasen, y a través de los siglos les había protegido y bendecido, y les había dado los milagros y grandes profetas y maestros y maravillas, y les había ayudado y bendecido, y les había perdonado muchísimas veces. Vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron. El rechazo de Cristo. ¿Y por qué fue rechazado por los judíos? ¿Por qué le rechazaron? ¿Por qué? Pues porque él no cumplía con sus expectativas carnales, terrenales. Ellos habían cambiado la expectativa del Mesías, el cual les salvaría de sus pecados, a una expectativa de un Mesías político que les salvaría de los romanos y les haría prósperos y con comodidades y ricos, y les daría atención del mundo y estatus, y eso es lo que ellos querían. Ellos no querían este Salvador que había venido como un hombre pobre y les predicaba y hacía grandes milagros. Bueno, ¿acaso los milagros no le favorecían? Casi no había una familia que no hubiera recibido el milagro de Cristo. Alguien, por ejemplo, que tenía una inmensa discapacidad, o alguien que era leproso o ciego, o estaba poseído por algún demonio con una gran enfermedad, y Cristo les había sanado, y no recibieron a Cristo. ¿Por qué no? Porque junto con esas obras, esos milagros de sanación que tocaron casi a todos, Él predicaba el arrepentimiento y la remisión de pecados. Ellos no querían escuchar esas cosas, entonces no le recibieron, más bien le rechazaron. Él censuraba su expectativa terrenal y representaba más bien el arrepentimiento y la reconciliación con Dios. Él vino como un Salvador y ellos decían, no necesitamos un Salvador. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nosotros no necesitamos un Salvador, decían ellos. Y cuando había allí noticias de que bendeciría a los gentiles, lo odiaban mucho más. Decían, no, solo nosotros confiamos en nuestros sacerdotes, confiamos en nuestras buenas obras, decían ellos, confiamos en nuestra descendencia, somos descendientes de Abraham. Ellos no querían un Salvador, ellos no querían arrepentimiento, ellos no querían postrarse de rodillas ante Dios y buscar misericordia y perdón. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas, sin embargo, a pesar de esto, Él salvaría a millones y millones de personas. Mas a todos los que le recibieron, le abrazaron, dependieron de Él. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, el derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El creer en su nombre significa su persona y sus obras, su nombre de Mesías, su nombre como Salvador. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que dicen, Él es mi Salvador, Él sufrió y murió por mis pecados, Él es mi mediador entre Dios y yo. Él restaurará mi alma, perdonándome. Aquellas personas que le recibieron son los que creen en su nombre y confían en Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Cuando yo fui salvo, cuando era un joven creyente cristiano, alguien me dijo que el orden de la salvación está aquí. Y que la primera etapa era el versículo 12 y la siguiente etapa era el versículo 13. Bueno, a mí me pareció bastante lógico. El versículo 13 viene después del versículo 12. Los que le recibieron se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, lo que significa como resultado del versículo 13, los cuales vuelven a nacer. No de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Entonces, la representación de la salvación que primero se me enseñó era que si tú recibías a Cristo a través de tu propia voluntad
y te determinabas o decidías a seguirle y creías en él, pues entonces volverías a nacer. Entonces tú necesitas recibir a Cristo, fue lo que se me dijo. Sin embargo, después, muy poco tiempo después, alguien me dijo, no, 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 eso está mal, es al revés. Sí, es cierto, el versículo 13 viene después del versículo 12, claro, pero de hecho trata al respecto de algo que pasa antes, porque el versículo 13 explica el versículo 12. Déjame que te lo muestre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o el derecho de ser hechos hijos de Dios. Los que creen en su nombre. Pero después hacemos la pregunta, ¿por qué estas personas creyeron? Porque muchos no creyeron. Y aún así estas personas sí creyeron. ¿Acaso había algo bueno en ellos? ¿Acaso había algo que fuera por su inteligencia? ¿Acaso hubo un discernimiento más profundo en ellos? Isaac Watts lo explica en un himno. ¿Por qué fui hecho escuchar tu voz y entrar mientras hay todavía cabida, mientras que miles escogen neciamente y más bien se mueren de hambre en vez de venir a ti? ¿Por qué? ¿Acaso yo vi el Evangelio y vi mi necesidad? Versículo 13 lo explica. Pues porque esas personas, verás tú, nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios hizo algo primero. Versículo 13, explica el versículo 12. Dios abre el corazón. Dios pone la semilla de vida. Dios nos despierta. Dios despierta nuestra alma, de modo que tenemos convicción de nuestro pecado y vemos lo que Cristo ha hecho. Y entonces nuestra voluntad es inclinada. Y entonces venimos a Él y decimos, Señor, sálvame. Y todo esto es debido a que Dios primero obró. De otra forma nunca lo hubiéramos buscado. Bueno, muy bien, pastor, perfecto. Pero ¿cómo puedo yo tener certeza de que después de todo el versículo 13 está después del 12? ¿No es así? Eso es así. Ahora me dices que es algo que pasa primero, el versículo que viene después, que es la explicación de lo que pasó, de lo de antes, en el versículo 12. No entiendo. ¿Cómo puedo yo tener certeza que estás en lo cierto, pastor? Pues acuérdate que comenzamos diciendo que esta es una obertura, es una introducción al Evangelio de Juan. Hay una pequeña melodía aquí que es desarrollada en el Evangelio de Juan. Entonces interpretamos los versículos 12 y 13 a la luz de lo que después es explicado en el Evangelio de Juan. Y eso nos da la certeza plena de que el versículo 13 es la explicación del versículo 12. Por ejemplo, puedo llevarte a Juan capítulo 6 y leerte el versículo 44. Y este es solamente un ejemplo de muchos ejemplos que hay en el Evangelio de Juan. Así es como Dios lo expresa. Juan 6:44. Dice Cristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, la melodía en la obertura, en la parte inicial, en la introducción, es desarrollada, explicada en el Evangelio de Juan. Es decir, que Dios en su misericordia primero obra e inclina nuestra voluntad y abre nuestro corazón. Y después vemos nuestra necesidad y tenemos convicción de pecado y creemos en Cristo y venimos a Él. Entonces entendemos los versículos 12 y 13 a la luz de lo que viene después. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 12 de Juan 1. Pero ¿cómo es que creyeron? Versículo 13 nos lo explica, los cuales son engendrados no son engendrados de sangre.
decían los israelitas, yo soy engendrado de Abraham, mi linaje me salvará, soy judío, decían ellos, descendiente de Abraham. Y dice aquí, no engendrados de sangre, no necesariamente buscaron ellos a Dios, ni de voluntad de carne, no por obras, no por nuestros esfuerzos y obras, ni de voluntad de varón, no porque yo hubiera decidido nada, como si yo tuviera el poder para poder decidir, solamente hubiera decidido estar en contra de Dios. Tan torcido está mi corazón. Pero dice aquí, sino nacidos o engendrados de Dios, primero obra Dios. Hay una obra de regeneración en el corazón, la cual me cambia y me abre, y a su debido tiempo, a medida que creo en Cristo y me arrepiento de mis pecados, entonces de forma consciente vuelvo a nacer. Es como el nacimiento de un bebé. Primero la concepción, y eso comienza todo el proceso. Ahí es verdaderamente el momento. Es algo secreto, algo oculto dentro de algo, dentro del cuerpo. Y después nace en un momento dado. Así que Dios comienza la obra. Y yo entonces soy atribulado por mi pecado, veo mi necesidad, entiendo esto, aprendo de Cristo. Anhelo a Cristo, creo en Él y me arrepiento y le recibo. Y entonces de forma consciente vuelvo a nacer. Pero Dios lo comenzó, versículo 13, en la explicación del versículo 12. Y después el versículo 14, que es glorioso, la venida de Cristo. Y aquel verbo fue hecho carne, no dejó de ser el verbo de Dios o la palabra de Dios. Cuando Dios se hizo hombre, Él no dejó de ser Dios, sino que Él se hizo humano, asumió naturaleza humana junto con su naturaleza divina y llegó a ser nuestro representante y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice Juan. Con toda certeza se estará refiriendo a la transfiguración en el monte, cuando vieron a Cristo en toda su gloria divina. Y vimos su gloria, y también vio su gloria aquel que no testificó la transfiguración, porque vieron su naturaleza, su comportamiento. Nunca vieron un visto que fuera tan puro y santo y perfecto, que nunca hubiera perdido el control, que nunca de forma verbal o de ninguna forma hubiera perdido el control, que nunca fue cruel o con falta de amabilidad, que nunca ni por un momento pensaba solamente en él o en él, sino más bien primero pensaba en otros constantemente, quien era tan sabio, quien decía cosas tan profundas, quien conocía cada uno de sus pensamientos. Vieron su gloria, incluso aquellos que no le vieron transfigurado en el monte. Ellos también podían decir, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, el unigénito del Padre. Esta palabra a veces le atribuye a las personas el unigénito. Con toda certeza, son solamente los seres humanos que son concebidos. De modo que tienen un padre y una madre. En un momento no estaban ahí y después sí están ahí. Cristo nunca fue concebido en ese sentido. Nunca hubo un momento en la eternidad pasada cuando Cristo no existiere. Porque Él es Dios con el Padre. Es el mismo. Siempre, siempre, siempre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas en una deidad. Eso no puede cambiar. Dios no puede cambiar, lo sabemos. Él es incambiable, es inmutable. Si Dios cambiase, pues no sería perfecto. Porque si cambiase para mejorar, significa que no era perfecto al principio, antes de cambiar. Siempre un Dios, tres personas, el eterno Hijo. Entonces los teólogos hablan al respecto de que Cristo fue concebido eternamente. Lo cual es verdad. Y aún así no tiene sentido.
Si tú eres concebido, entonces en un momento no existías. Y si Él fue concebido eternamente, lo cual es el caso, entonces concebido no quiere decir no solamente que hubo un tiempo cuando Él no existía, sino que más bien sugiere algo completamente diferente a la mente. La cercana relación entre los miembros de la deidad, Padre, Hijo, su identidad, su cercanía. Más bien podríamos tener una representación de un rey en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos si tú quieres, que tenía un hijo maduro y adulto, que reinaba con él como un cogobernador y reinaban juntos. Igualmente era rey. Eran así de cerca, completamente leal el uno al otro. Uno en corazón y mente, padre e hijo. Y más bien, este término tiene que llevar nuestra mente a ver la cercanía y el amor, no a superioridad e inferioridad. Hay aquellas personas que enseñan la subordinación eterna de Dios. Y el Hijo fue subordinado al Padre mientras Él estaba en la tierra, claro, porque Él estaba representándonos y estaba viviendo una vida de perfección representándonos. Estaba subordinado al Padre, pero eso fue solamente mientras era el Dios hombre en la tierra. Él de forma voluntaria se sometió a sí mismo a la autoridad del Padre. Pero antes de venir, y una vez que volvió al cielo, Él es igual al Padre. No es autoridad y subordinación y obediencia, sino que son iguales en todo sentido. Y saben ustedes, incluso se dice que Cristo, la intersección de Cristo por su pueblo a través de la eternidad, es un ejemplo de la sumisión del Hijo para con el Padre. Pero Cristo y su intercesión, eso es un símbolo para nosotros. Cristo murió por nosotros en la cruz. Él ofreció su justicia perfecta y tomó el castigo de nuestro pecado y dijo, Él consumado es. Esa es su intercesión al estar en el cielo y mostrando sus heridas en su cuerpo glorificado. Su misma presencia ahí es lo que intercede por nosotros y nos representa. La eficacia de lo que Él logró en el Calvario dura para siempre y Él intercede por nosotros. Su misma presencia en el cielo como aquel que llevó nuestro castigo y ofreció su justicia por nosotros. Él, de forma literal, no le habla al Padre como si estuviera suplicándole y clamándole por nosotros. Él es igual al Padre. Sus logros están allí en su cuerpo glorificado y sus heridas glorificadas que duran para siempre, que son eficaces para toda la eternidad. Entonces no hay un clamor servil del Hijo al Padre, no hay un clamor servil, sino que son iguales. Estoy diciendo demasiado. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor por pecadores y compasión y amabilidad, lleno de verdad, aquella forma de salvación verdadera que nunca cambia. Y ojalá hubiera pasado más tiempo enfocado en la gloria de Cristo, amigos, pero podemos alabarle y cantar al respecto de Él a medida que terminamos con nuestro himno final.